Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel, en primer lugar voy a caracterizar algo que es importante para el entendimiento de mi primer argumento y es el contexto en el que se publicó este artículo, en el contexto en el que el artículo salió a la luz. Hay que entender que esto fue en 1966, un contexto postguerra donde apenas habían transcurrido unos pocos años finalizada la Segunda Guerra Mundial y apenas se estaba sanando como sociedad con respecto a este acontecimiento tan fatal que ocurrió a nivel mundial. Vemos cómo esto implica que aún se estaban dando reparaciones en torno a nivel político, aún se estaban dando reparaciones en torno a estas familias que fueron directamente afectadas y fueron directamente víctimas de lo que fue este asesinato masivo que fue sumamente grave. Entonces, ya con eso paso a mi primer argumento y es que la publicación de este artículo es revictimizante para las personas que se vieron afectadas por este acontecimiento. ¿Por qué? Porque vemos cómo precisamente hay que entender que el artículo está basado precisamente en este juicio a Adolf Eichner, que fue una persona sumamente representativa y fue una persona sumamente que afectó demasiado a muchas, representó una afectación sumamente grave porque fue el causante de la muerte de muchísimas personas. Entonces vemos cómo que se enjuicia a este personaje representa un mecanismo de reparación para las personas que fueron directamente afectadas por las acciones de esta persona. Vemos cómo el castigo que se pueda llevar a cabo para este personaje precisamente funciona como cierto mecanismo de reparación, así sea sumamente marginal, porque no termina, así no sane los daños profundos que pueda tener y psicológicos que pueda tener esa persona. Creo que en la medida en la que tú otorgas esta justicia, en la medida en la que ves cómo este personaje está pagando por todos los males que hizo, entonces ya sientes cierto alivio como persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué es problemático este artículo? Porque vemos que precisamente cuando la ideología central en torno a esta publicación consiste en básicamente la humanización del agresor, donde se explica que él no necesariamente, tiene el 100% de la culpa con respecto a las acciones que tomó, porque había un ente por encima y había un ente mayor que estaba controlando directamente sus acciones. Entonces vemos cómo esto lo que genera es un impacto negativo en las víctimas, porque el acceso o la divulgación de este artículo, de este material, representa una afectación directa y vulnera directamente las vivencias y todas las consecuencias negativas que pueden estar enfrentando estas personas por los actos que tomó este personaje. Antes de continuar, voy para... Claro, creo que ya precisamente estas personas fueron resarcidas como se anunció. En el caso me tenías que explicar cómo que revictimizan a todas las personas después que esto pase y se publique. Ok, precisamente creo que sí queda claro como el acceso o divulgación de estos ideales que precisamente tratan de transmitir a un sector de la población de que este personaje no necesariamente tiene toda la culpa de lo que hizo, es revictimizante en la medida en la que yo observo que esta persona está haciendo de alguna forma, se le está quitando cierta carga de la culpa cuando yo sí me encuentro sufriendo y pagando todas las cosas que esta persona pudo realizar. Creo que esto me afecta como persona en el sentido en el que veo esta humanización en torno al agresor. Pero ya explicado eso, paso a mi segunda línea de análisis, que es que, y esto es de alguna manera cierto blindaje de lo que me puede traer oposición, oposición me puede decir que es que, bueno, este artículo fue sumamente criticado, las personas no estuvieron de acuerdo, esta periodista fue sumamente afectada porque nadie estaba de acuerdo con lo que estaba proponiendo, pero yo creo que una segunda línea de análisis es que este artículo también acaba por ser problemático en la actualidad. ¿Por qué? Unas caracterizaciones. Creo que el artículo es sumamente polémico, es que creo que somos capaces de entender que es algo que es capaz de captar la atención de la población en un contexto actual, porque precisamente
fue sumamente mediático y creo que puede captar la atención de dos tipos de personas. Creo que puede captar la atención de académicos que busquen hacer un análisis de este artículo que se publicó precisamente por este tema de que puede obtener un gran reconocimiento a partir de publicar un trabajo derivado, precisamente porque el artículo inicial es sumamente popular, y creo que puede captar la atención de algún público general que tenga interés en estos temas bélicos y que precisamente, como ya lo dije, es algo sumamente polémico, puede captar la atención. Creo que en la actualidad, a pesar de que se reconoce claramente que este fue un acontecimiento catastrófico a nivel mundial, no existe realmente una herida abierta por parte de las personas o sea, no existe una herida abierta de personas que se vieron estrechamente afectadas por esta temática, y creo que va a tener cierto grado de validez para un grupo de personas, precisamente partiendo del hecho de que fue escrito por una persona que vivió directamente las vulneraciones de la Alemania nazi, y creo que cuando tú interiorizas que si esta persona que vivió las vulneraciones es capaz de reconocer es capaz de hacer este análisis, entonces toma cierto grado de validez para el lector. Entonces, creo que esto es problemático porque se da una victimización del victimario. ¿Esto qué quiere decir? Creo que cuando tú publicas este artículo, cuando tú planteas este ideal, plantas una semilla, llamas a un cuestionamiento de si realmente esta persona tiene completamente la culpa de sus actos o si fue víctima de un sistema. ¿Qué pasa si nace este cuestionamiento? Creo que es poco probable que las personas acaben por terminar perdonando a las personas que estuvieron en la Alemania nazi, porque es poco probable que alguien llegue a hacer esa conexión, pero creo que sí puede suceder que las personas acaben por traspolar este concepto a otros aspectos, porque ya plantaste esa semilla en la persona de que no necesariamente el victimario tiene la culpa total de sus actos. Entonces creo que como tú como persona reconoces que hay un trasfondo detrás de las acciones que hace este victimario, y esto te lleva a justificar de alguna manera estas acciones y empatizar con lo que llevan a cabo estas personas. Y con eso, Oriol sabe proponer. Gracias, Marilena, por tu discurso. Iniciamos con la alta oposición, el discurso de Gabriel, que te quieras hacer la palabra. Indicación para los colaboradores pendientes, joven, de revolución. ¿Verdad? ¿Se me escucha bien? Sí. Unas cositas rápidas, porque creo que es importante dejarlo. Saben que en ese torneo no participó un equipo, porque supuestamente uno de sus integrantes tenía un concierto. Ese integrante llegó antes de las semifinales. Yo no sé, pero eso a mí me suena a excusa. Datos, facts, no lo sé. Algunas cositas importantes, creo que es importante siempre mencionar. Gracias a toda la organización de Unimed Debate, del CIMED, excelente torneo. Gracias por la experiencia. Cositas que también son importantes a personas que quiero mucho y que están aquí. Luífer, Diego, Andrea, Eli, esto también es para ustedes. Y un poquito, ya por último, a personas que pudieron haber ganado un torneo, o como el CIMET y no lo ganaron, Jorge Hernández, el abuelo, Rafael Chavero, Juan Camaripano, también. Ok, ahora sí, partámonos la madre. Ah, no, ya va. Esto también es para Cami, porque Cami me acusó de no tener corazón. Textual. Entonces, voy. 3, 2, 1. Panel, creo que primero es importante entender que si no se presenta un contrafáctico plausible, tenemos que entender o vamos a asumir que el contrafáctico más plausible es que entonces no se haya publicado esto. Por lo tanto, creo que ya empieza nuestro mayor impacto y nuestra mayor ponderación con eso, que es la pérdida de conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué va este debate, panel? De las repercusiones que tiene la publicación de este informe. Por lo tanto, conocimiento. Entonces es importante entender cómo es que se tramita el conocimiento y cómo eso afecta a nuestro inconsciente colectivo y cómo precisamente
precisamente esto mejora nuestro entendimiento del mundo. ¿Cuáles van a ser nuestros argumentos y por qué estos son importantes? Creo que el contexto que ya nos dan es muy preciso y precisamente por eso es muy importante entender lo que hace Hannah Arendt para entender cómo funciona la justicia, cómo avanzamos la justicia y cómo entendemos ahora nuestras luchas sociales. En base a eso va nuestra argumentación. Caracterización, cómo se vuelve información inconsciente colectivo. Creo que precisamente Hannah Arendt publica esto lo estudian en las universidades y eso se va transmitiendo por generaciones, como hasta llegar ahorita, que lo asumimos, por ejemplo, un gesto de debate. ¿Por qué esto es importante? Porque precisamente esto fue lo que nos moldeó a ser el occidente que somos ahorita. Eso fue lo que nos permitió entender las atrocidades que hicieron los nazis. ¿Por qué? Y aquí viene nuestro principal argumento, que es entender cómo funciona la justicia. Panel, vean que Hannah Arendt es la primera que de verdad entiende cuál fue el verdadero problema de la maldad. Y no fue una maldad de que yo soy malo, sino de que precisamente no todos son culpables por igual, sino que se crea un sistema y ese sistema corrompe a todos. Y esa corrupción hace que seas víctima de tu propio contexto. Esto, panel, no significa que Eichmann no sea culpable. Esto, panel, no significa que estas personas no hicieron atrocidades. Significa que hay matices dentro de la justicia. Y esos matices solamente se entienden gracias a la publicación de Hannah Arendt. ¿Por qué, panel? Y aquí viene el primer mecanismo. Sin justicia, lo que estamos haciendo es venganza. ¿Por qué, panel? Creo que precisamente en la medida en que entendemos de que, por ejemplo, hay contextos como el venezolano y que, por ejemplo, hay un régimen dictatorial, ese régimen dictatorial es culpable de cada uno de nuestros problemas, pero el Guardia Nacional, que tiene que salir a reprimir, no es igual que culpable que el ministro, que el viceministro o que precisamente el presidente de la nación. Esos matices de culpabilidad solamente son posibles gracias a Hannah Arendt. ¿Por qué solamente son posibles gracias a ella, panel? Y aquí voy a responder al tema de la victimización, porque Hannah Arendt vivió el holocausto. ¿Qué significa con esto? Que ella entiende que precisamente estas personas están siendo conscientes de lo que están haciendo, pero también son presas de un sistema. Esto no es que los hace víctimas, sino que los hace con más matices, menos responsables de este daño. ¿Tu punto? Ok, creo que la respuesta a esto es fácil. Yo no estoy diciendo que la información del holocausto la hacemos a Hannah Arendt, sino cómo esto mejora la justicia, cómo esto mueve los movimientos sociales. Gracias por tu punto. Panel, ¿cuál es el segundo punto? Entender los contextos. Y aquí creo que es un punto muy importante. Vea cómo la justicia evoluciona gracias a que entendemos esto. Porque precisamente, y aquí viene un gran impacto, que si la publicación no se da, me tiene que explicar gobierno cómo entonces no es dentro de su mundo hacen injusticias. ¿Cómo por qué? Dar cadenas perpetuas o judicializar a todo el mundo por igual y que estén pagando justos por pecadores. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo, panel, por ejemplo, que pague Fujimori y que pague, por ejemplo, todos los dictadores, lo mismo que el soldado raso. No es justo, simplemente no es justo. ¿Cuál es el otro punto y cómo entendemos actualmente nuestras luchas sociales, panel? Y creo que eso tiene que ver con cómo somos capaces de generar estrategias que nos lleven a mejores soluciones. ¿Cómo se da esto, panel? Y aquí vamos a barrer por casa contexto venezolano. ¿Cuándo fue que estuvimos a mayor grado de poder hacer un cambio político? Cuando entendemos que las personas que están debajo de los culpables se les hace muy alto costo. ¿Por qué? Porque vean, panel, que en la medida que yo entiendo y presiono al gobierno para que esas personas se sientan lo más incómodas posible, entiendo que esas personas sacrifican el costo del sistema. Eso solamente se entiende en la medida de que esas personas están bajo un yugo, que no son igual de culpables. Sin ese nexo lógico, es mucho menos probable generar estas narrativas de cambio que consideren, por ejemplo, estrategias políticas, o que consideren luchas sociales más eficientes, o que precisamente consideren a todos los actores que involucran. Otro ejemplo de esto es precisamente lo que pasa con Nelson Mandela en Sudáfrica. Cuando tú entiendes que en un contexto tan malo, tan racial, todos son culpables, la única manera para les dar la libertad a las personas de entender matices, de entender que cuando uno es un criminal o cuando uno comete un acto criminal, no solamente fue porque yo soy el actor intelectual, sino porque me empujaron a eso. Creo que de esta manera, panel, entendemos las repercusiones que tiene esto en los contextos actuales. Ok, ¿cuál es el tercer punto para marcar esto y que tiene que ver también con el contexto, que es con la bandera hacia el futuro, y por esto no lo lamentamos? Creo que en la medida que esto se publica en 1966,
Al igual que entendemos lo que pasó con el holocausto nazi, empezamos a crear instituciones como la ONU, empezamos a entender lo que son los derechos humanos, empezamos a tener una globalización y un entendimiento de lo perjudicial que puede ser el humano para sí mismo. ¿Cuál es la atribución que tiene Hannah Arendt a esto, panel? Que precisamente es ella la que da un paso al frente y dice, hey, deberíamos plantearnos la pregunta de si esto se está haciendo bien, de si estamos judicializando bien a estas personas. Creo, panel, que eso lo que hace es una aportación, como digo, a los occidentes y a los valores que tenemos hoy en día. Creo que precisamente Hannah Arendt lo que hace es, a partir de esto, al igual que lo hace, por ejemplo, Viktor Frankl con su libro Un hombre en busca de sentido, dar testimonios en cómo precisamente este recaudo impacta en la vida de los humanos y qué deberíamos hacer dentro de esto. Para finalizar, panel, creo que es importante entender los impactos que tienen no haber publicado esto. El tema de las injusticias, el tema del menor entendimiento de los conflictos humanos y las luchas sociales y cómo precisamente perdemos un aporte importante a la justicia en función del futuro. Creo, panel, que mucho más importante que eso tiene que ver con precisamente responder a la métrica del debate, que tiene que ver cómo precisamente respondemos a la transmisión de conocimiento. Creo que es muy poco probable que las revictimizaciones se den de su lado, porque todo el holocausto nazi, todos fueron enjuiciados y todos pagaron. Materialmente sucedió. Creo que aquí de lo que estamos hablando es de hacer justicia, y hacer justicia precisamente con temas al futuro. Para finalizar, gracias a todos por intentarlo. Denme mi campeonato. Yo creo que esta es como la quinta, sexta final que Marilena no dedica el discurso y me corresponde a mí la carga emocional del equipo. Bueno, gracias a todos por venir. De verdad, para nosotros fue un honor recibirnos en la Universidad Metropolitana, en el CIMED, que hayamos tenido un buen torneo. Gracias a todos los equipos que asistieron. Un saludito especial a Catherine y Gabriel, porque me encanta debatir con ustedes. Y a todos los equipos, jueces, y a Narváez y Diego. Bueno, siempre. Ok, voy a iniciar en 3, 2, 1. Yo quiero entender cuándo va a pasar que vamos a abrir los oídos para escuchar lo que dice Marilena. ¿Por qué? Porque de alguna manera ella ya te explica de una manera súper específica cómo es que de alguna manera existen impactos a nivel ideológico y a nivel contextual que de alguna manera se materializan en un peor contexto para todas las personas en específico. ¿Cuál es el problema con la alta oposición? Alta oposición me dice, es que Hannah Arendt inventó la justicia. Es que Hannah Arendt agarró y dijo, mira, el mecanismo de agravante de justicia, de que ahora las personas se reconocen que pueden ser más o menos culpables, es gracias a esta publicación. Nota cómo no hay mecanismos de exclusividad con respecto a esto. En segundo lugar, ¿cuál es el problema con este punto en particular, que es básicamente en lo que se basa todo el caso de oposición? Ya previo a la publicación de Hannah Arendt, existen mecanismos previos del sistema de justicia que generan este aspecto del agravante de la justicia. Es decir, reconocer si hay personas que son más o menos culpables. ¿Por qué? Porque ya existen cosas como el establecimiento de penas. Si tú, por ejemplo, te robas un caramelo, matas a una persona, a ti te toca algo, una pena, o te toca otra pena. Esto ya existía al momento del juicio. En segundo lugar, por ejemplo, el establecimiento de un juicio sin garantías. El hecho de que tú no puedas, por ejemplo, acceder a ciertas garantías con respecto al momento del establecimiento del juicio, implica necesariamente que yo reconozco que lo que tú hiciste es lo suficientemente grave para que tú no puedas tener acceso a estos derechos. Por lo tanto, ya previo a la publicación de Hannah Arendt, hay un reconocimiento de que hay ciertas personas que son más culpables que otras, y por lo tanto, la publicación de Arendt no aporta nada con respecto a esto. Por lo tanto, los impactos que está intentando probar la alta oposición con la mejoría de la justicia, que es que gracias a Hannah Arendt podemos reconocer que las personas pueden vivir en un mundo de justicia en el que las personas pueden decir, mira, tú eres más o menos culpable dependiendo de las cosas que tú hiciste, no se dan en ningún caso.
En segundo lugar, con el tema de la pérdida del conocimiento, de que es importante este tema de la difusión del conocimiento. Nota panel cómo el conocimiento y la estructura académica no le interesa la difusión de este tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque directamente una vez de que se terminó la Segunda Guerra Mundial, contexto de los años 60 en el cual ya estamos empezando a sanar de alguna manera, se están empezando a dar las retribuciones, estamos teniendo instituciones nacientes, no hace falta que venga una persona a decir, ah mira, es que tal vez esta persona no es tan culpable como la estamos pintando. ¿Por qué? Uno, puede abrir heridas precisamente como te lo explica Marielena. Dos, es una exportación ideológica que de alguna manera puede hacer que se produzcan nuevos trabajos académicos con respecto a la publicación o al análisis respecto a cuál es la responsabilidad que tienen precisamente las personas. ¿Por qué esto es negativo? Porque a mí no me interesa que hayan valoraciones de juicios de valor con respecto a los hechos que ocurrieron. ¿Por qué? Porque la realidad es que se murieron un montón de personas por razones de raza, por razones de sexo, por razones de orientación sexual, y eso es a mí lo que me interesa como comunidad científica mantener. Decir que esto pasó, que esto estuvo mal y que se deben hacer las retribuciones pertinentes. No me interesa realizar análisis con respecto a las valoraciones de juicio, con respecto a que si estas personas hicieron o no hicieron esto por un tema de responsabilidad o por un tema de relación con respecto a lo que ocurrió. Creo que con esto es suficiente para lidiar con el caso de la alta oposición. Hago ciertos blindajes con respecto a nuestro caso. Panel, ¿qué es lo que implica esta publicación y cuál es la problemática? Que por cierto, Marielena sí trajo el contrafactivo con respecto a que no se publica simplemente la publicación. Creo que es interesante hacer esta aclaratoria. ¿Qué implica esta publicación, panel? Implica que existe cierto desligamiento con respecto a la culpabilidad de las personas. ¿Por qué? Porque Arien reconoce que las acciones de personas como Adolf Eichmann son productos de otros factores que no están asociados a su responsabilidad. Por lo tanto, hay un cuestionamiento con respecto al hecho o al involucramiento que tienen estas personas con respecto a la comisión del hecho. ¿Por qué esto es negativo? En primer lugar, porque ocurriría que ya de por sí hay una pérdida de importancia con respecto a lo que ocurrió. No me importa si esta persona hizo esto porque estaba siendo manipulada o porque es intrínsecamente mala. Me importa que lo hizo, que hubo un montón de personas que sufrieron, que hubo un montón de personas que se murieron y que yo los tengo que retribuir precisamente porque en eso es lo que se basa el sistema de justicia. ¿Cuál es el otro problema con esto, panel? Que precisamente por como lo que dice Gabriel, el hecho de que ella cuenta con que puede llegar a contar con cierto nivel de credibilidad, no en ese momento sino a futuro, precisamente porque las personas valoran el hecho de que ella estuvo ahí y ella vivió esa experiencia, hace que precisamente esta opinión se legitimice y probablemente puedan internalizarse muchísimo más estas narrativas o estas ideologías con respecto a que las personas que cometen actos altamente castigables a lo mejor no los cometen simplemente, a lo mejor simplemente los cometen porque se le puede adjudicar la culpa a otras cosas. ¿Por qué esto es negativo en este cuestionamiento? ¿Por qué es negativo que se cuestione de alguna manera la culpabilidad de estas personas? Uno, nota cómo de alguna manera se abre, como te lo explica Mariana, la posibilidad de empatizar o de alguna manera otorgarle una posición de víctima al victimario. Ya ella te explica por qué esto es negativo por temas de revictimización con respecto a las personas que estaban sanando esta herida y cómo es negativo que apenas se sale esta pena o apenas sale esto, haya cierto cuestionamiento con respecto a la culpabilidad de las personas. Dos, porque no le presta atención al hecho per se y a las víctimas. Nota cómo eso es precisamente importante porque es súper importante que yo le preste atención a los hechos porque venimos de la Segunda Guerra Mundial, que es la crisis a nivel humanitario y a nivel bélico más grande que se había vivido en la historia. Es importante que se den estas retribuciones, es importante que se reconozcan los daños que ocurrieron en ese momento y cómo es importante que las personas y los países puedan aprender a reconocer esto. Pero ¿cuál es el problema per se con el tema de la ideología de la banalidad del mal? Panel, uno, hay dos corrientes que se derivan de la banalidad del mal. Uno, se cree que las personas no comparten tanta responsabilidad. Dos, se cree que las personas actúan sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué esto es negativo? Porque es negativo que esto se legitimice con respecto al tiempo. Porque nota cómo hay un desprestigio con respecto al cumplimiento de la pena. La pena en un juicio tiene tres funciones principales. Uno, que un castigo para la persona. Dos, una reparación para las víctimas. Tres, un reconocimiento de que se hizo algo malo. Cuando yo altero una de estas tres funciones y le quito esa efectividad a la pena, porque reconozco que a lo mejor tú no tienes tanta culpabilidad simplemente porque a lo mejor otras personas están manipulando para cometer los hechos, la pena pierde esa efectividad. ¿Y por qué es negativo que pierda esa efectividad? Porque yo necesito tener un sistema de justicia que sea lo suficientemente confiable y veraz para que las personas puedan atender a él y para que las personas puedan seguir utilizándolo para fiscalizar los malos actos que existen y que persisten en la sociedad. Nota, panel, como además esto es negativo porque precisamente cuando se legitimizan o cuando se difunden este tipo de ideales, a lo mejor sí, yo puedo estar de acuerdo con la pena del litigio, pero si se genera un juicio mediático, un juicio de valor con respecto a las verdaderas acciones o la culpabilidad de Eichmann, abre la posibilidad
sensibilidad a que tú puedas precisamente empatizar con perpetradores de malas acciones y precisamente que tú puedas aprender a entender esto. Nota, panel, como en mi mundo no es exclusivo la responsabilización de quién manipula y quién es manipulado. ¿Por qué? Porque en mi mundo sigue existiendo el mecanismo del agravante. Sigue existiendo el agravante de que yo reconozco quién es más o menos culpable por el establecimiento de penas, por el establecimiento de un juicio de garantías. Por lo tanto, por un reconocimiento de cómo hay unos impactos a nivel contextual con respecto a las víctimas, y dos, por un reconocimiento de cómo hay un impacto a nivel ideológico en el futuro, hemos ganado el CIMET. Muchas gracias. Para la gente de UCB que escuchó ayer mi catarsis, llevo 0 minutos sin pelear con Gabriel. Yo sí me voy a tomar mi sweet time. Yo también los quiero mucho. Para decir cositas porque hay 3 torneos presenciales al año y entonces merezco 2 minutos de decir cosas sentimentales. Me voy a poner a llorar, lo siento. Primero, yo creo que por mí nombraría a todas las personas que están aquí presentes, pero quiero dar un agradecimiento especial a Luis Fernando Narváez, a Diego Maciel, a Luis Ceballos, a Valeria Fauzzi, a Javier y Roberto, que lo siento, no me sé sus apellidos, a Eden Rondón y Pablo Carrasco, que son 4 parejas que perfectamente pudieron haber estado en esta posición. Lo que quiero decir es que son unos duros y me siento muy feliz de haberles ganado. Internamente aquí les agradezco a todos, pero voy a hacer mis comentarios especiales, por supuesto, a gente que no es de mi equipo y aún así siempre he sentido su apoyo en todos los torneos. Tomás y María Elena, gracias por estar aquí. Y porque ustedes conocen mis sentimientos especiales y todo lo que hay de trasfondo en esta sala y que precisamente estemos aquí en estas cámaras. Camila y David, los amo de pana. Ay, no, ya va, lo siento, no puedo así. Yo sé que todos hacemos muchos chistes, o por lo menos los que han chocado en salas conmigo, de que Gabriel no tiene corazón. ¿Me voy a poner a llorar? No me voy a poner a llorar. Pero si en algún momento tienen la oportunidad de hacer un prep time con Gabriel en una emoción como esta, se van a dar cuenta de que él siente mucho más del mundo de lo que todos consideran. Creo que la forma en la que vive el mundo Gabriel me ha enseñado demasiado. Y él no dijo cosas sentimentales, de hecho dijo algo así como que le diga que seamos altas porque entonces ya no puedo hacerte llorar, con otras palabras, porque si él hablaba primero yo iba a llorar 7 minutos en vez de escribir. Pero te amo. No te puedes poner a llorar ahora. Amo a Gabriel, amo muchas personas de UCB. Gracias, Ana, por venir a vernos aunque tengas tu concierto y salir corriendo. No, perdón, esto no es un sesgo, es que de verdad te amo, Nelson. Gracias por todo el apoyo. Gracias a UCB por cada problema que me han armado durante todo este periodo para hacerme ganar un criterio más fuerte para estar parada aquí sin ponerme a llorar. Gracias a la UNIMED y a la UCAP por ser lo que son. Saben que los quiero muchísimo. Y si hoy no vamos a comer, se los voy a recordar hasta el próximo torneo presencial. Busca un sitio, tú no eres organización. No entiendo. No, pero dame mi teléfono, me voy a enredar. Lo siento, ya me tomé como 27 minutos. De nada, bajas. Bueno, aprovechen, espero que lo hayan aprovechado. ¿Me escuchan bien así? Ok. Sé que se me deben estar pasando muchas cosas, los quiero a todos, hasta luego. Inicio con mi discurso en 3, 2, 1. ¿Cuál era el objetivo de realizar esta publicación?
entender qué puede hacer que una persona se convierta en algo tan malo. Creo que esto es tan fundamental porque es lo que verdaderamente desbloquea lo que nos hablaba Gabriel acerca de lo importante que es la información que se convierte en parte del imaginario colectivo, del inconsciente colectivo. ¿Por qué es necesaria esta información en específica? Creo que viene desde dos caracterizaciones. Primero, como lo dijo Tomás, veníamos de una guerra mundial, que fue uno de los eventos más catastróficos y recordados porque utilizamos armas nucleares, porque murieron millones de personas, porque todos los países se vieron involucrados. Aquellos que no vivieron la guerra terminaron recibiendo inmigrantes y creo que todos de alguna forma vivieron el dolor de lo que significó esto. Eso hace que cualquier cosa relacionada con la guerra, incluso hoy en día, sea algo que repercute. Eso hace que cada vez que queremos dar un ejemplo de una persona mala, el primer nombre que se nos venga a la cabeza sea Hitler. La guerra por sí sola logró tener impacto, pero la guerra se convirtió en el contexto perfecto para que una persona como ella fuera la que saliera y aprovechara esa situación para generar la polémica más grande de la historia. Si de verdad los culpables eran tan culpables como se estaba hablando. 1000 personas pudieron haber tenido el pensamiento antes de cómo significaba analizar el mal y cuál era el proceso que podía llevarlo. Pero ella era la única que dentro de ese contexto tenía la posibilidad de hacer que se convirtiera en algo que tuviera impacto en el imaginario de absolutamente todas las personas que rodeaban esa situación. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos ver que el impacto que genera esta situación es que de alguna forma tú vas a terminar escuchando este problema. Puede ser que ahora en tu clase de Derecho ya no se hable acerca de cómo los juicios de Nuremberg fueron correctos. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que todos tienen derecho a la justicia. Porque ahora vemos que van a existir ciertas situaciones en las cuales creemos que alguien es tan terriblemente malo que no debe ser juzgado. Y después, cuando esa persona tiene la capacidad de tener una defensa, tú te puedes dar cuenta de que las cosas quizás no fueron así, que hay más involucrados en la situación o que simplemente hay unas diferencias en las cuales se llevan las cosas. ¿Por qué creo que esto no va a llevar necesariamente a la victimización del victimario como me están hablando? Primero, creo que es muy poco probable quizás el impacto que nos digan de que no se va a castigar absolutamente a nadie o que se va a castigar menos a las personas simplemente por el hecho de que haya salido esto. Creo que igual se castigó a quien se tenía que castigar y lo que estamos viendo ahora es cómo eso cambia los juicios a futuro y cómo estamos evaluándolos. Pero segundo, creo que no necesariamente el hecho de que tú entiendas el problema te va a llevar a empatizar. E incluso si de alguna forma radical esto te llevara a empatizar, creo que podemos sacarle beneficios a ello. Antes de continuar, punto César. César, tienes que hacer los puntos más específicos porque no te entendí nada. Creo que pueden venir contranarrativas de eso y voy a asumir que las que más pueden estar relacionadas es el hecho de cómo se sienten las personas que vivieron esto, hágase decir los judíos y cómo aquello los pudo haber lastimado, pero creo que existe una gran necesidad y aquí relaciono lo de empatizar con el hecho de lo importante que es la revictimización en estos casos. Yo entiendo que muchas veces asumimos en debate que la revictimización es algo sumamente negativo, pero creo que nos hace desbloquear un mecanismo de racionalización. ¿Qué quiere decir eso? El que tú te des cuenta de que el problema no va solamente de ir y castigar a los culpables, porque la diferencia está en que dentro del lado de gobierno hacemos venganza, dentro del lado de oposición estamos haciendo justicia, porque estamos viendo cuáles son las matices que realmente afectaron y captamos la atención de los problemas que realmente son los que estamos teniendo en la situación. ¿Por qué me hace falta ese análisis específico del juicio? Porque dos cosas. Primero, la ejecución a nivel estatal. Yo creo que no tengo que desarrollar demasiado esto, pero el hecho de que hayamos tenido un libro que nos haya hecho ver que hay que investigar los casos a profundidad para poder darte cuenta de que existen otras cosas que hay que juzgar. Como por ejemplo, el cómo un gobierno se convierte en un sistema tan difícil de romper que terminas haciendo que todas las personas que están involucradas en él directa o indirectamente sean culpables. El cómo la administradora, que lo único que tenía que hacer era ponerle un sello a un papel, puso un sello en un papel que decía que se iban a trasladar a 100 personas a un campo de refugiados. Y eso también hay culpa, porque también hay una responsabilidad en que tú lo firmaste y no hiciste absolutamente nada. Cuando hacemos ver que eso es negativo a partir de la publicación de este libro, que tuvo tanto impacto mediático por el momento en el que se hizo y porque lastimó a tanta gente y la revictimizó, es que se convirtió en un tema de conversación que hizo que los estados se dieran cuenta de, si yo quiero ser un maldito estado dictatorial, voy a tener que parir 100 veces más porque van a culpar a absolutamente todas las personas que estén involucradas dentro de ello. Y si yo quiero ser parte de ese sistema, me tengo que arriesgar a que eso suceda y voy a sentirme culpable en cada parte del proceso. Creo que incentiva a que si tú tuviste un mínimo contacto con el ideal de la banalización del mal, es muy probable que entonces tú digas, estoy haciendo algo malo en el proceso de formar parte de un sistema que está también haciendo daño, así yo no sea parte de los que toman exactamente la decisión. Pero también creo que hay una parte del ciudadano de a pie y lo que tú transmites generacionalmente. Yo, ser humano común y corriente, que fui un judío en los años de 1945, bueno, después 63, lo que sea, cuando me leí el libro, y vi esto, puede ser que 100 personas lo hayan odiado, pero si hubo un solo judío que leyó este libro y pudo pensar, hey,
quizás las cosas son diferentes. Ese judío probablemente le transmitió las cosas diferentes a su hijo. Ese hijo probablemente ahora tiene una visión acerca de la historia, sobre cómo no solamente se culpabiliza al que fue la cara de la situación, sino a todo el sistema que generó este problema. Y ese hijo es el que lucha y el que maneja todas las narrativas que les dijo Gabriel dentro de sus argumentos, que son las que generan impactos a futuro para tú poder decir, hay un problema y esta es la forma en la que tenemos que atacarlo, no simplemente quedarnos con la cara de la situación. Eso sería de pinga si hubieses explicado de qué forma la gente iba a conocer la banalización del mal dentro de tu discurso y por tanto iban a llegar a las mismas conclusiones, o cómo iba a haber una especie de publicación en la cual saliera esto sin ofender absolutamente a nadie por el particular. Creo que este mecanismo de racionalización, si así sea una persona está entendiendo más las cosas cuantitativamente hablando, tenemos un impacto de que más gente tiene la posibilidad de buscar justicia en vez de venganza. Ahora, vamos hacia el final de toda esta situación. ¿Por qué la bandera hacia el futuro que les transmite Gabriel es tan importante? Yo creo que te das cuenta de que el humano es efectivamente perjudicial para sí mismo, porque hay alguien que sembró la semilla para ello. Lo que hizo esta periodista fue que permitió que en un momento determinado tú pudieses ver cómo una situación podía transformarse en algo completamente distinto y ahora en adelante, incluso si ella tuvo que sufrir, incluso si nosotros tuvimos que hacer que todas estas personas se vieran en esa situación, vamos a generar algo muchísimo más impactante, que es la difusión de esta información y la difusión de este conocimiento. Creo que esas cosas son las que desbloquean cuestiones profesionales, como por ejemplo el que tú vayas a ver la situación que existe dentro de Colombia entre la FARC y el gobierno, y que el gobierno esté dispuesto a negociar con la FARC porque comprende que es un sistema que se generó y yo no puedo destruir al sistema por completo si yo no estoy evaluando cada una de las partes que están en él. Y eso puede incluir llegar y meterme dentro del sistema para poder romperlo. Creo que eso mismo es lo que sucede dentro de Venezuela, donde tenemos que ver que también existe la culpabilización de partes que hicieron que un sistema completo creyera que estaba bien vivir dentro de esta situación. ¿Por qué entonces nosotros vamos ganando este debate hasta ahora? Creo que les estamos probando por qué esta era la persona correcta para hacer esto en el momento, por qué se cumplieron los impactos de lo que ella quería hacer, pero más importante creo que si en algún momento el gobierno quiere ganarnos tendría que probar de alguna forma el hecho de que todo lo positivo que causó ella de alguna forma se hubiese transmitido de igual forma sin el impacto de la Segunda Guerra Mundial involucrada. Muchas gracias. Tres, ¿se la creyeron? No, sí voy a hacer alguna. Una que otra cosa. El norte del sur. Así me gusta siempre hablar de Venezuela en torneos de debate, porque si bien somos un país que está prácticamente destruido y, como diría la vida bohem, un país de caras rotas que sueñan con rosas, creo que somos un país que aún así tiene sueños, que sueña, que aspira. Creo que espacios como estos y personas nuevas, quiero que de verdad recuerden esto, son espacios especiales. Y uno de verdad empieza a apreciarlo mucho cuando lleva mucho tiempo aquí y empieza a ver cómo ciertas caras ya no están, aparecen caras nuevas, caras a las que les das un consejo, ves cómo mejoran, ves cómo se van, ves cómo cambian. Y creo que estos pequeños espacios, que en un país como este prácticamente no deberían existir, son hermosos. Así que, por la belleza del norte del sur, que a pesar de lo roto, busca un sueño, pues dedico este discurso. También dedico este discurso a esta sede, la UNIMED, la luz del saber. Gracias por haber aportado este espacio, que demostró ser una luz, demostró ser un lugar bonito. Muchas gracias por eso. Muchas gracias a LUCAM, porque me demostraron bastante bien, especialmente sus novatos, que el oro de verdad se prueba en el fuego. Grandes, chicos. Y la TUCB, rebeldes, fastidiosos, increíbles, únicos.
Ustedes son la casa que vence la sombra. No porque son personas que simplemente caminan a ciegas, sino porque ustedes son una luz, son una llama, son un fuego. Nunca pierdan esa pasión. Y Gus, este consejo lo dedico a la confianza. Tres, dos, uno, cero. Alta oposición se equivoca, mi carga de la prueba no es comprobar porque de mi lado también se lo da Arendt, al carajo Arendt. Creo que estuvo súper mal el decir que la banalidad del mal existe. ¿Por qué? Porque creo que hay un problema profundamente importante en este debate, y es que existen comunidades perseguidas. Creo que todo el problema alrededor del informe de Arendt es que desestimó el actuar de los burócratas nazis y al final del día minimizó los daños que terminaron sufriendo comunidades perseguidas, particularmente las judías. Y en base a eso se terminaron generando narrativas que terminaban restándole valor a estas comunidades. Hay que entender que en la actualidad vivimos en una lucha cultural constante, nunca va a acabar. Siempre hay comunidades minoritarias, marginadas, que son perseguidas y siempre existen narrativas que las apoyan y las denigren. Y este informe es una de las principales fuentes de narrativas que las denigren. Y es en base a eso que considero que debe lamentarse ese informe. Porque creo que hay algo que hay que aclarar en este debate, y es cómo funcionan esas comunidades perseguidas y cómo entonces las afecta a estas narrativas que las denigran. Estas comunidades son perseguidas porque tienen valores, prácticas y características que los diferencian de élites y mayorías de la sociedad. Y es en base a eso que se termina justificando a través de narrativas, mensajes, ideales, el cómo se le persigue. Por eso, por naturaleza, estas comunidades sienten una profunda desconfianza hacia la sociedad general y de hecho hacia ellos mismos, en la medida en que terminan justificando que hay judíos buenos, judíos malos, por culpa de la misma Arendt. ¿Vieron cómo se le persiguió a Arendt? ¿Cómo se le culpabilizó? Porque comenzó a decirse que había una judía mala. Ese tipo de narrativas terminan restando, no terminan sumando, y se vieron justificadas por culpa de ese informe. Creo que la verdadera métrica de este debate es beneficios y perjuicios para esas comunidades perseguidas, en base a cómo verdaderamente se puede lograr una justicia para ellos. No una justicia en términos de la alta oposición, que ojo, aquí estoy lidiando con su debate, en la medida en que la justicia no es meter presa a una persona. La justicia al final del día es lograr la reparación a través de la superación, sanación del trauma histórico que tuvieron que haber sufrido estas personas. A mí qué me importa como judío que Eichmann terminó en prisión. ¿Eso logra algo para que yo lidie con el trauma que termina afectando mi calidad de vida? No. Necesito de algo que verdaderamente me permita una mejor calidad de vida. Eso es la sanación. Y eso se pierde en la medida en que se terminan dando este tipo de narrativas que me restan. Lidiamos con el caso de alta oposición y probablemente baja oposición. Ya poseemos la información alrededor del holocausto a través de fuentes generacionales como abuelos, padres, etcétera, que nos pueden decir qué carajo pasó. Y hay fuentes académicas, información académica de datos, cifras, museos que nos terminan diciendo qué pasó. En base a eso tenemos narrativas racionales que tienden a tener una legitimidad en la sociedad porque vivimos en una sociedad competitiva, inteligente, que busca al final del día preferir todo tipo de información que se hace en racionalidad. En cambio, esas ideas elitistas y mayoritarias que se basan en el pasado, que buscan justamente marginar a este tipo de personas, terminan basándose en la irracionalidad porque dependen de mensajes e ideales. Por eso tienden a ser más desestimadas. Vamos con tres argumentaciones aquí. 1, sensibilización o cómo el perseguido lidia con la sociedad. 2, minimización o cómo el perseguido lidia con la comunidad. 3, legitimización o cómo el perseguido lidia con el perseguidor. Baja. No hubo sanción suficiente al valor de Hannah Arendt. Creo que el problema más relevante es que al final del día el informe de Hannah Arendt terminó llevando una imagen bastante negativa de las comunidades perseguidas. No me importa tanto si la sanción fue más o menos, sino la narrativa que termina construyendo. Primer punto. Sensibilización, revictimización. Sí pasa la revictimización. ¿Por qué? Creo que la revictimización termina pasando en la medida en que le recordamos a una comunidad, sin darle herramientas de reconstrucción y de sanación, el problema que tuvieron que seguir. Creo que alta oposición me lo dice. No, le explicamos al pobre judío justamente porque hay un matiz alrededor de las prisiones y las diferentes personas nazis que existieron en esto. Me tienes que explicar de verdad qué ocurrió para que yo entienda qué pasó. Me lo tienes que explicar de esta forma tan minimizadora.
Ese tipo de explicaciones que terminan minimizando mis propias historias, mis propias narrativas, mis propias experiencias, terminan siendo altamente revictimizantes, porque me hacen entender cómo no puedo confiar en una sociedad general, porque estos terminan consumiendo esta información racional que nace de este informe y simplemente terminan comprándolo de informe y diciéndole a los judíos o diciéndole a Israel: ustedes son unos monstruos, ¿por qué tienen que perseguir al pobre señorcito de 95 años? Porque era nazi, fue nazi en el pasado, ya no es nazi. Ese señor terminó matando a millones de personas por lo que terminó haciendo. Ya sea lo mínimo o lo mayor que haya hecho, terminó matando a personas por su culpa. Y eso es algo que no podemos olvidar. Creo que gracias al contrafáctico que nosotros traemos y compramos de alta oposición, que es que no se haya publicado, dígase, cómo podemos restar contranarrativas en contra de la comunidad, se termina dando algo profundamente positivo que se perdió, que era la probabilidad de conexión. Dígase, la construcción de mayor cantidad de espacios seguros en la sociedad, a través de la cual nosotros hubiéramos podido sentir que podíamos tener el desarrollo de una identidad social, a través de la percepción, ojo aquí con la palabra, percepción, de que la sociedad verdaderamente iba a escuchar los problemas que yo enfrenté en la misma narrativa que yo estoy vendiendo dentro de mi propia comunidad de perseguido. En la medida en que la sociedad no me está demostrando ese tipo de empatización con esa narrativa que yo le estoy vendiendo, yo tengo la percepción de que la sociedad no tiene una confianza con mí, no tengo un espacio seguro en esta sociedad, no quiero construir mi propia identidad, por lo tanto no termino superando justamente este trauma que terminé llevando, porque no quiero reconstruirme, quiero enfocarme en cómo puedo esquivar esta sociedad, coño madre. Segundo punto, la minimización. Cómo el perseguido lidia con su propia comunidad, inclusive si no compra ese primer argumento panel, hay que aclarar que Hannah Arendt puso un problema y dañó la integridad comunal. Hay una necesidad de tener una integridad comunal para poder lidiar con los traumas comunitarios en la medida en que todos sufrimos un mismo problema y tenemos diferentes experiencias contextuales a través de los cuales nosotros podríamos conversar para poder generar soluciones, resoluciones sobre cómo podríamos superar con este trauma a través de la conversación. Eso se pierde en la medida en que yo no tengo una confianza con mi propia comunidad, en la medida en que yo creo que ellos van a aprovecharse de esas experiencias narrativas que le contó mi abuelito para hacer un librito a través del cual justificaron a los nazis a través de las propias palabras que les dijo mi abuelo judío. Ese tipo de aprovechamiento termina generando mecanismos de traición y por lo tanto perdemos un mecanismo de respaldo a través de los cuales los mismos integrantes de la comunidad pudieron haber hecho estas conversaciones que hubieran conllevado a impactos notables de cómo podríamos generar efectos más positivos sobre cómo nos sentimos seguros en una sociedad y cómo generamos justamente resoluciones comunales de este tipo de traumas. Tercer punto, legitimizamos al perseguidor. Ya sé que estos sean actores secundarios o inconscientes, creo que al final del día la responsabilidad que termina conllevando un individuo en la actualidad se termina reduciendo cuando él siente que tiene fuentes a través de las cuales se puede justificar racionalmente. Creo que estamos perdiendo la capacidad de mitificarlos, de decir que son seres irracionales, seres locos, y a través de eso querer evitar ese tipo de comportamientos. Muchas gracias. Vale, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Antes de continuar, bueno, claramente y obviamente, y una vez más, mi dedicatoria será a la gran Camila Carballo, la mejor compañera de debate que una persona pueda tener. Una persona que creo que le ha aportado mucho a nuestra sociedad y al circuito y que creo que será recordada por muchísimo tiempo. Te amo y bueno, esto es para ti. Luego, pues a mi sociedad de debate por siempre ser un motivo de impulso, particularmente a nuestros novatos. Creo que son el ejemplo de que esta casa tiene mucho futuro y confío muchísimo en ustedes para llevar esto adelante. Aun cuando no esté con ustedes todos los sábados, siempre tendré Look Up conmigo y esto es para ustedes también. Y bueno, ya para cerrar un poco, siempre he dicho que el valor de la victoria está en la grandeza de quien enfrentas y eso me quedó muy claro con particularmente ustedes dos, Gabriel y Catherine, son de los corazones más bonitos que he visto en el circuito, los quiero mucho. Y bueno, nada, así voy a comenzar, estoy un poquito nervioso, espero que salga decente. Ok. En 3, 2, 1.
Desde Baja de Oposición no pensamos que Hannah Arendt inventó la justicia, en tanto ya existía previamente, en tanto es evolutiva y pasaron cosas luego de ella que hicieron que la justicia fuese lo que hoy es día. Por estas mismas razones no pensamos que Hannah Arendt es la culpable de que se haya agravado la persecución a los judíos. ¿Por qué? Porque existía previamente, en tanto ya habían violado, por ejemplo, convenciones de la ONU sobre invadir territorios que estaban protegidos para otras personas y ya se había involucrado narrativas, digamos, como que previas en torno a esto, pero el ejemplo más claro es que la narrativa previa existía de los nazis, como que la persecución empezó mucho antes y con otras razones muy distintas, y luego de eso pasaron cosas aún peores que hicieron que la persecución fuese mucho mayor, como que probar que a partir de esta publicación la persecución se hizo diametralmente mayor. No entiendo cómo ese delta está probado en el debate y eso depende de todo el caso de Baja de Gobierno. Ahora, vamos a probar dos cosas en este debate. Una, cómo no lo lamentamos en tanto existía una legitimidad de Arendt para hablar sobre estos temas y decir lo que le diera la gana, incluso si no estamos de acuerdo, pero dos, cómo hay impactos positivos derivados de su publicación que no han sido suficientemente probados en este debate. Uno, legitimidad de Arendt. Punto muy básico, derecho a la libertad de expresión, panel. Creo que la libertad es intrínseca a todas las personas y en ese sentido solo debería ser restringida en la medida en la que afecta materialmente a otros, y creo que este no es el caso. Creo que ella ejerció su derecho a la libertad y en ese sentido hay una razón suficiente por la cual no lo lamento, pero dos, era víctima y en ese sentido las víctimas tienen el derecho a hablar sobre su propia historia. Si ella decidió hablar de esto y decir que este tipo era culpable de una forma en la que ella pensaba que era culpable, es su derecho y en ese sentido había una razón intrínseca por la cual no lo lamento, porque lamentarlo sería negar la posibilidad de que las personas lo hagan y no vamos a estar de acuerdo desde Baja de Oposición. Pero tres, básicamente ya se le habían violado sus derechos humanos y en ese sentido como que prohibírselo o negárselo de alguna forma sería agravarlo, ¿no? Ahora, partiendo de esto, y creo que esto es sumamente importante, vamos a explicar ahora muy detalladamente cómo hay impactos positivos de que se publiquen. Ok. Uno, creo que el impacto más importante en este debate es cómo se genera un impacto narrativo a partir de esto. Creo que punto uno, Hannah Arendt no le limpió la cara a los nazis con esta publicación y creo que eso ya, uno, está probado en el debate, pero dos, es bastante obvio. Hay una narrativa imperante de que los nazis fueron los malos, de que son violadores de derechos humanos, de que fueron los malos de la historia. Esto no cambió con esta publicación. Creo que lo que sí pasó es que brindó un enfoque que sirve de herramienta tanto para la justicia formal como para la justicia simbólica. ¿Por qué? Porque en cuanto a la justicia formal, panel, quiero que se explique algo que no se ha explicado suficiente en el debate. Es suficientemente fácil para un soldado raso o alguien de mediano rango probar que en efecto no tenía responsabilidad. ¿Por qué? Porque las razones que plantean son suficientemente creíbles. Por ejemplo, lo hice porque estaba amenazado de muerte, lo hice porque era la única forma de sobrevivir, porque si no, no iba a tener comida, o lo hice porque fui engañado, porque no sabía que eran judíos, pensaba que eran del otro bando, por ejemplo. Creo que en ese sentido, panel, todas estas razones son, uno, difíciles de contrastar en un juicio formal, pero dos, muy potentes a nivel de justicia simbólica, a nivel de poder implementar narrativas en las cuales se ponga en duda que estas personas, que un soldado raso, que un comandante medio realmente era culpable. Creo que en ese sentido, panel, frente a esto, Arendt, el impacto mayor es que brinda un esquema bajo el cual, digamos, incluso si esta persona, cuando se excusa con estas razones, está diciendo la verdad, es culpable. Creo que el impacto narrativo de esto, panel, es que no importa las razones que tuviste, si violaste derechos humanos, no hay excusa. Y creo que esto tiene impactos no solamente a futuro, porque creo que a futuro hubo otras contribuciones en cuanto a derechos humanos, sino en el presente. Creo que en el presente, como ya se ha explicado en el debate, es demasiado importante para la víctima que haya consenso en torno a que fue víctima, que haya consenso en torno a que su victimario realmente lo es, porque cuando no lo hay, es muy fácil que sucedan cosas como la revictimización, es muy fácil que sucedan las cosas como la no validación, porque te niego tu trauma, porque hay un grupo de personas, aun cuando no sea mayoritario, que piensa que esta persona cuando te hizo daño estaba bajo ciertas condiciones que hacían o que validan que te hizo daño porque realmente no es tan culpable. Creo que bajo este enfoque de Arendt, en el cual entiendo que sí, no todos son culpables iguales, pero hay una forma de asignarle culpa a esta persona y de que no se excuse bajo el hecho de que estoy cumpliendo órdenes o de que estaba engañado o de que estaba, digamos, como que de alguna u otra forma tenía alguna razón para hacer lo que me exime de culpa. Solamente de esta forma es que puedo tener este impacto narrativo de que hay una forma de decirle a estos tipos que incluso si tienen razón, digamos, son culpables. Y creo que esto genera mucho más consenso en torno a la culpabilización y esto tiene un impacto directo en la forma en la que las víctimas viven su proceso de ser víctimas. Como hay una forma de decirle a estos tipos que incluso si tenían razón, yo soy víctima y tú fuiste el culpable y tú tienes que pagar por eso. E incluso creo que esto, antes de continuar, voy a la alta. Ok, el problema es que es un debate de lamentar. El problema es que tú tendrías que probar que eso ha pasado y eso no ha pasado. Cuando pensamos en los nazis, pensamos en que todos son malos por igual. Es falso que hemos mitigado la culpa de los nazis a partir de esta publicación. Lo que sí ha habido es que ha habido una herramienta simbólica, narrativa y material para asignar culpa a las personas
a pesar de la razón que tengan, a pesar de que incluso podría ser válida. No me importa, el impacto simbólico es que la razón que tengas para violar derechos humanos no es válida, eres un delincuente y tienes que pagar por esto, simbólica y materialmente. El otro apoyo lo va a dar Camila. Bueno. Perfecto, exacto. El punto es que creo que no has entendido mi punto. Mi punto es cómo esto sirve como una herramienta para asignar culpa a todos, indiferentemente de su razón, para cumplir con el delito, no para exculparlos, no para disminuir la culpa. Tu impacto de que se disminuye la culpa a nivel narrativo es falso, porque eso no ha pasado y se contrasta con la realidad. Lo que sí ha pasado es que le asignamos la culpa a todos por igual, porque entendemos que sin importar la razón que tenían para hacerlo, son culpables porque hicieron algo que estuvo muy mal, ¿no? Creo que en este sentido, panel, probablemente el impacto en el momento del juicio a nivel de justicia formal fue un tanto irrelevante, en tanto a todos los iban probablemente a condenar a muerte por igual, porque ya sabemos que estos juicios fueron sin muchos derechos para los acusados, pero el impacto a nivel de justicia simbólica sí es particularmente importante sobre la víctima, porque como te explicaba, panel, la gente entiende a partir de esto que el criminal no tiene excusa, que la razón por la cual hayas cometido esto no justifica, y en este sentido creo que en este momento es donde se genera, digamos, esta narrativa unificadora sobre el culpable, y es donde yo reconozco, digamos, lo que atravesó la víctima, reconozco que homogéneamente que tienes razón en lo que cuentas, que en efecto a los quienes denuncias que hicieron el delito son todos unos culpables, y es aquí donde se da el proceso de validación y reparación, porque la reparación no solamente material en términos de que esté preso, sino simbólica, como dice César, y solamente en mi mundo entiendo que la culpabilización del que realmente hizo el delito es homogénea. Solamente con esta herramienta es que lo entiendo cómo se dio en este momento, ¿no? Pero ya para terminar, y es que hay una razón más para no lamentarlo, y es que fue revolucionario en su momento. Panel, en un año en el cual, aun cuando ya existían los derechos humanos, probablemente no tenían la forma que entendemos hoy, esta tipa se atrevió a decir que incluso el violador de derechos humanos tiene derechos que deben ser respetados. Creo que esto en sí mismo es positivo, aun cuando no tenga un impacto material, en tanto no voy a venir a probar que a partir de esto es que tenemos la concepción de derechos humanos que tenemos hoy en día, pero en sí mismo, que haya pasado en ese momento es positivo, y por eso no lo lamento, porque es una de las bases de la sociedad occidental que tenemos hoy en día, panel. Por todo esto, estoy absurdamente orgulloso de ser oposición. Gracias. Oli, gracias. Todos han dicho algo, así que voy a decir algo. Sorry. ¿Saben qué es súper divertido? Que antes de inscribirnos en el torneo, César vino y me dijo, visualiza el torneo como una forma de practicar la ponencia para Senmude. Y cuando me dijo eso, yo lo único que pensaba era, César, ¿tú estás consciente de que Senmude es mi fin de semestre y yo estudio 2 carreras? Yo no estoy pensando en Senmude, sino en cómo voy a hacer como 4 exámenes durante la Noche de Naciones, por ejemplo. Prioridades, ¿no? Cositas. Esta historia no la tienen que saber, pero me parece que es linda porque hay personas a las que les quiero agradecer, y uno obviamente es César. Lanzarse la oportunidad de ir a un torneo presencial creo que es una decisión extremadamente compleja, porque obviamente todos tenemos objetivos distintos, y hacer ese trabajo con alguien y hablarle y decirle cuáles son tus miedos y decirle que estás nerviosa y que necesitas que te apoye y que te traiga una hojita que dice te amo y te adoro, son cosas, ¿saben? Y le quiero agradecer evidentemente a la Corte Morrocoy, es la Corte de UCB del año pasado, me parecen personas increíbles, amo que estén aquí. Le quiero agradecer a los novatos porque la constancia y la sensación, emoción de querer seguir siendo más increíble es precisamente lo que construye a bicampeones, por ejemplo. De veces. Y por último, ustedes no conocen a esta persona, pero es la mandarina. Le digo así. El detalle está en que cuando tú tienes cuartos lugares y cuando tienes torneos horribles y tu primera experiencia es desastrosa, cuando está esta persona que te dice, hey, eres increíble y simplemente es parte del proceso, son ese tipo de comentarios lo que te hacen llegar acá. Así que eso. Y nada.
Amén. Empiezo en 1, 2, 3. Cositas importantes dentro del debate. A mí no me importa en absoluto si Hannah Arendt fue una persona rebelde, no me interesa si fue un individuo que se lanzó una carga emocional, conflictiva y política extremadamente contradictoria para la situación que está en torno a todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque probablemente los argumentos que dicen ahorita en el debate, que hacen referencia a que fue una persona con un pensamiento crítico arrechísimo, son extremadamente persuasivos. Pero son persuasivos porque empatizamos con ese contexto de este individuo en particular. Pero es que al debate no le importa el contexto de este individuo. Al debate le importa precisamente las posibles consecuencias que traen las acciones de esta persona en particular. Eso es altamente importante entenderlo, porque gran parte de lo que nos dice nosotros baja de oposición depende de que, uno, entendamos que la acción no solamente es súper disruptiva, sino que supuestamente trajo cosas positivas, sino que depende además, dos, de que entendamos que esa supuesta acción no solamente es un costo que se puede asumir en contraposición con una enorme revictimización dentro del debate. Cosas relevantes dentro del debate. Hay algo muy importante que dice César y creo que nos hace ganar distintas comparativas, incluyendo la de nuestra alta. Y es el tema de que a mí no me importa o no lamento esto porque traiga cosas chimbas a nivel académico, conocimiento. Me importa porque resulta que surgió como una dinámica de excusa que hace que, por ejemplo, llegue, no sé, el panel y diga, hey, qué bueno que somos 5 porque así dividimos las responsabilidades. Jejejeje. Precisamente ese tipo de situaciones particulares son las que generan que las personas puedan salir con mayor facilidad de problemáticas altamente graves. Y no es porque yo empatice como víctima con ese individuo que se comportó extremadamente chimbo, sino porque la sociedad que no es víctima, que no sabe mi dolor y que no me conoce y que precisamente no sabe lo conflictivo que es mi cotidianidad, sí empatiza. He ahí el detalle. Ese es el problema del debate. Entender que este tipo de informes generan un backlash de la víctima contra el mundo, porque el mundo no tiene la capacidad de empatizar con mi dolor y con la posible sensibilización o vulneración que tengo yo con respecto a este tipo de temas. Hay algo que decía en el debate y era, no, pero es que ya las personas no se sienten mal y no se les puede revictimizar porque supuestamente ya toda la gente está presa. El detallito está en que cuando tu padre te pega y tú vas al colegio y un amigo viene y te dice, ¡ey! Y levanta la mano. Tú ubicas y evocas esa imagen de tu padre. Es decir que, uno, sí te puedo revictimizar y sí te puedo sensibilizar, porque hay muchas acciones concretas en el exterior que te hacen revivir escenas particulares, que te hacen llorar al momento, que te hacen sentirte incómodo, que te aíslan y que te hacen comportarte como una persona ansiosa o estresante. Este tipo de informes no solamente generó esa situación a una enorme gran escala cuando se publicó, sino que lo hizo al corto, mediano y largo plazo con todos los individuos que son parte de este conflicto. Y de ahí el detalle. Esa es la primera razón por la que a mí no me interesa en absoluto nada de lo que dijo el todo oposición, porque ese supuesto beneficio académico no contrarresta y no existe la justificación de por qué ese beneficio es mucho mejor o más increíble que este enorme costo emocional y estructural que le generamos a esta comunidad en particular. Esa es una de las razones por la que César está ganando el debate. Y yo sé que César hace debates confusos, pero creo que es por eso es que hacemos muy buena dupla. ¿Cierto? Cositas importantes dentro del discurso de César. Primera cosita, el detalle está en que la sanación es más compleja cuando existe este informe. Hay una cosa muy relevante dentro de este debate, y César ya lo venía introduciendo, que era el tema de que cuando existe el informe, mi proceso de sanación es más complejo. Porque resulta que cuando yo voy y hablo con el amigo y le digo, epa, no me siento bien, y el pana leyó el maldito informe, disculpe equidad, lo que sucede es que yo no me siento en un espacio hostil. Y es precisamente porque se generan esas conversaciones que sí, son en torno al pensamiento crítico, pero que minimizan muy fuertemente mis sentimientos que me drenan, que me agotan, que me hacen sentir cansado y que me hacen sentir súper mal en mi cotidianidad. Ese es el detalle. Ver cómo este tipo de informes no solamente moldean la capacidad que tengo yo para poder desarrollarme en sociedad, sino que lo que hacen es incrementar mis características particulares dentro de esta situación, que es que yo no me siento seguro, es que yo tengo una situación de alerta y un comportamiento de alerta constantemente porque pasé por una situación extremadamente compleja y muy pocas personas la entienden. Ese es el rollo del debate. Dime, David. Chévere.
el detalle está en que yo me lo cuestiono, el mundo se lo cuestiona y cuando yo se lo digo al mundo, sucede lo que les acabo de decir, que es que precisamente se invalida mis emociones porque el mundo siente que ese personaje tiene justificaciones que hace que yo tenga que ser por alguna extraña razón mucho más flexible con respecto a él. Una de las cositas que me decían en el debate era, no, pero es que nadie va a empezar a pensar que los nazis no son malos, todos estamos conscientes de que son malos. El detalle no está en que yo deje de pensar que los nazis son malos, creo que es un comentario muy balurdo dentro de la sala. Creo que el detalle está en que yo lo que empiezo a pensar es que los nazis no son tan responsables aunque hicieron acciones malas. Y ese tipo de cuestionamientos son producto de este informe y son altamente negativos porque son precisamente los que hacen que, por ejemplo, los juicios de la Segunda Guerra Mundial o del Holocausto duraron tanto tiempo para tener una conclusión y para tener una sentencia. Porque entrábamos en este rollo filosófico de, hey, pero es que fue una víctima, igual que tú. Y ese es el problema dentro de este debate que no se ha debatido hasta el momento, que es el tema de que este informe genera la percepción de que este individuo también fue una víctima. Y si es una víctima, ese dolor por el que pasó y esas justificaciones son equiparables a mi malestar emocional, son equiparables a los derechos humanos que me privaron por tantos años, son equiparables a precisamente mis secuelas emocionales, psíquicas y físicas durante todo este tiempo. Ahí el detalle. Ese es el problema del debate. Esa es la consecuencia principal por la que lamentamos este informe. No porque Ana Arendt sea rechísima, evidentemente es una caraja probablemente increíble, sino por el hecho de que trajo una consecuencia muy grande, que es el tema de que incluso los judíos empezaron a desconfiar de su propia población, porque ella tenía un rol muy particular dentro de esta comunidad, y era que con este informe caracterizaba de forma muy increíble y minimizaba de forma muy increíble incluso el propio daño emocional que se le generó a ella. Ese es uno de los elementos que dentro de la sala no se ha combatido, porque yo prefiero ese supuesto beneficio académico en contraposición con este costo súper enorme emocional que no solamente afectó de forma directa a una población, sino que afectó a esas generaciones. Porque el detalle no es solamente que yo le cuento a mi hijo, sino que precisamente mi hijo se lo cuenta al otro y se genera un backlash extremadamente grande, no solamente dentro de la sociedad, sino incluso dentro de esta comunidad en particular. Y para cerrar, los quiero. Ok. Ok. Antes de comenzar voy a decir 3 cosas puntuales. La primera es muy cool que pase el tiempo, haberte graduado y poder estar en otro país y que pueda pasar lo que sea, y siempre siento que breaké como UCAP. Siempre me siento parte de UCAP y siempre es mi sociedad. Entonces, esto va dedicado a ustedes porque son mi equipo, pase lo que pase, bajo las circunstancias que sea. 2, va dedicado a David, al brillante David. Creo que es la mejor pareja de debate que pude tener en la vida y no es una métrica de en qué mundo hubiera ganado más, sino en qué mundo he sido más feliz debatiendo, y definitivamente gané en la mejor métrica. Y 3, creo que uno tiene rivales y he tenido rivales dentro de mi equipo, pero creo que son más rivales tuyos los que no están en tu equipo. Y Gabriel y Katherine son los mejores rivales que yo he tenido, así que mis respetos para ustedes y mi admiración completamente y abiertamente. Así que muy feliz de estar en esta final juntos. Luego de eso, comienzo. En 3, 2, 1. Panel, no. Esto no fue un mecanismo de desresponsabilización, fue un mecanismo para responsabilizar en la medida en la que le corresponde. No es que fue menos culpable, no es que los nazis no son tan malos, es que no todos los nazis organizaron el Holocausto. Unos lo organizaron, otros lo ejecutaron. Son culpables cada quien por lo suyo. No es que ahora los nazis son menos malos o es que ahora Hitler es malo, pero los que mataron son más o menos malos. Literalmente nadie piensa eso, ese es el problema. Incluso actualmente eso se verifica en el momento en el que nadie piensa eso, pero además en Hollywood y en
en muchos cines alternativos, las películas como salen es mostrando a los nazis como los malos y mostrando todas las matanzas que se hicieron, los niños que quedaron abandonados, las migraciones de poblaciones que se hicieron, gente que rescataba a escondidas a gente judía. Entonces, en este momento, nadie cree que los nazis no son tan malos, y si eso fuese cierto, la baja no lo prueba. Ese es el problema, y así es como se desbloquea ese choque en este debate. Pero bueno, comenzando con la alta de... chocando con el caso de la alta de oposición. El caso de la alta de oposición es una percepción con respecto a, mira, esto ha tenido unos impactos que nosotros, es decir, esto es relativizante, esto tiene un impacto en cuanto a ideologías. El problema es que esos impactos que ellos dicen que hay, no prueban que son impactos que ya fueron. Es decir, como dice David, esta moción se evalúa desde lo que ya pasó hasta el día de hoy, no de lo que al día de hoy, al futuro, eso va a estar representando. Y ese es el problema del caso de la alta de gobierno, que ese es el mundo en el que juegan. Entonces, uno, hablan de que ahora las personas van a poder desresponsabilizar victimarios. 3 razones por las que esto no es cierto. 1, eso no pasa actualmente, la gente no desresponsabiliza a quien es culpable. 2, la gente tiene una percepción negativa de la gente que es culpable y busca tener culpables. 3, la gente busca tener justicia. Por eso es tan problema los países que no tienen sistemas de justicia que funcionen, porque la justicia es un valor importante para las personas y buscan culpar a los culpables en la medida en la que se lo merecen, sí, por lo que hicieron, sí, pero buscan culparlos y no pensar que son menos malos porque no la violaron por completo, sino que solo la tocaron sin su consentimiento. Es igual de violador, es igual de es decir, tiene igual su responsabilidad, pero no fue la persona que le hizo la peor cosa a otra persona. No ser el peor de un mundo no implica no ser tan malo, implica ser malo en tu medida. Ese es el problema de todo el lado de gobierno. Segunda cosa, ellos me hablan de que hay impactos ideológicos e impactos de que en realidad la gente ahora no va a ser tal culpable. Esto no hay una explicación de cómo se materializa y no hay ninguna ideología de no hay ningún mecanismo para entender qué ideología se vio lastimada por esto. Partiendo de que esto no existe, literalmente no me importa si ella es una voz muy dura por haber estado en el holocausto o no, porque estos impactos que ellos dicen, pues no suceden. 3, con respecto a la pena, y algo que desbloquea mucho de lo que dice el gobierno es, del InfoSlide se desprende que Hannah Arendt estuvo totalmente de acuerdo con la pena de muerte. Ella dice, me encanta que haya pena de muerte, solo que no es el que generó el holocausto, es quien lo ejecutó. Solo tengamos esa diferenciación en cuenta, pero sí, ejecútenlo, porque se desprende de que ella estuvo de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo con que la pena es importante, nosotros y Hannah Arendt también lo respaldamos, así que no hay ningún problema allí. Punto número 4, creo que no se entiende que la materialización de los impactos de ese momento hasta ahora, ni siquiera de ese momento en ese momento. Entonces, ese es nuestro choque con la alta de gobierno. Con respecto al choque con la baja de gobierno, ¿no? Es decir, si alta de oposición, como dice David, no encontró el origen de la justicia, baja de gobierno no encontró el origen de por qué persiguen a los judíos en la actualidad. Literalmente eso responde a ideas como... responde a ideas ideológicas, a cuestiones de territorio, a concepciones de mundo, a cómo se creó el mundo, a quién es más legítimo para vivir en este territorio o no, a conflictos geopolíticos, a muchas cosas que no tienen que ver con... Una pregunta, ¿tú estuviste de acuerdo con que sí era responsable por genocida o porque era responsable por ejecutor? Ah, por ejecutor, por judío te odio. No, literalmente las lógicas de odio de los judíos no se basan en eso, se basan en muchos otros tipos de cosas, no en verificar si estuviste a favor o en contra de Hannah Arendt. Entonces, desbloqueado literalmente todos los posibles impactos que me traía la baja. Si ellos pretenden probar revictimización con el punto de persecución y con el punto de desestructuración de las comunidades, creo que eso no está probado, porque ya te explico cómo esos no son orígenes de esas ambas cosas. Porque actualmente la comunidad judía no está desestructurada porque hubo unos que apoyaron el hecho de que no eran todos genocidas, sino que algunos eran ejecutores, lo mismo que dije antes. Como eso no es cierto, eso no prueba revictimización. Pero incluso si eso probara revictimización, ¿por qué yo tengo que dejar de lamentarlo? Porque algunas personas malinterpretaron la forma en cómo Hannah Arendt estaba explicando cosas. Mira, no hay impactos verificables de lo que ellos me dicen. El punto es que sí hubo cosas positivas y tengo que probar cosas positivas porque soy oposición, ¿no? Se supone que tengo que explicar por qué no lo lamento, qué cosas positivas generó. Pero entonces, ¿qué cosas positivas generó? Sí, hubo una reivindicación de derechos para ella porque era una persona que hasta ahora había estado en mínimo par de campos de concentración. Que la historia lamente que ella hizo uso de su derecho a la libertad de expresión como una persona que estuvo en ese momento es otra violación grave de derechos humanos que estaríamos haciendo incluso dentro de esta misma sala. Así que sí hubo algo bueno de eso. 2, fue revolucionario para los derechos humanos en ese momento, y esta es una diferenciación con mi alta. El punto de eso no es que ahora tenemos cortes que funcionan. El punto de eso es que
para ese momento fue revolucionario que alguien dijera, ¿cómo vamos a juzgar a unos genocidas sin unas garantías en un proceso? El impacto de eso es nuestro y no de nuestra alta, porque el impacto de eso no lo verificamos ahora. Somos nosotros quienes te explicamos porque ese impacto se verifica antes. Justo cuando se estaba creando la ONU, alguien dijera, coño, alguien le tiene que parar bolas a esto porque esto es importante. Así que sí es culpable, pero vamos a juzgarlo mediante unos parámetros importantes. ¿Cuál ha sido el impacto de que eso se discutiera en ese momento? Creo que eso reivindica los derechos humanos a nivel histórico como unos parámetros a seguir, pero dos, eso hace que las personas hayan cambiado su percepción con respecto a la asignación de culpas, porque no, una vez más, no es un mecanismo de responsabilización, es un mecanismo para las personas que piensan que no les hizo algo alguien, que no les hizo algo Hitler, sino alguien que igual fue culpable para lógicas de más bien culpabilización. Con respecto entonces a nuestra diferenciación con la alta de oposición, pasan varias cosas. Ellos dependen de que los impactos de la justicia actualmente, es decir, ellos dependen de que los impactos de la justicia actualmente hayan tenido como precedente indispensable, incondicional, la publicación del informe de Hannah Arendt. Eso no está probado. No está probado que si Hannah Arendt no hubiera publicado eso, nosotros actualmente no estuviéramos buscando culpables y la justicia no fuera un valor principal de la sociedad. Lo que sí está probado es que es un enfoque de impacto para ese momento, que tiene que ver con uno, cómo en ese momento la gente percibía los juicios de Nuremberg, pero dos, cómo las personas en este momento se plantean los derechos humanos, entendiendo eso no como una desresponsabilización, sino como los juicios de Nuremberg continúan siendo legítimos porque a pesar de que no fue genocida, participó y eso es suficiente para que se reivindiquen los derechos humanos. Eso pasa solo a raíz de eso, pero solo en ese espacio de los juicios de Nuremberg y solo para la apreciación de las personas en ese momento que vivieron los juicios de Nuremberg. Ese es el impacto enfocado en el momento en el que sucedió. Todo lo que dijo Catherine que pasa actualmente es cierto, pero hay links poco probables para creer que vengan específicamente de allí. Otra diferencia que... ¿Ya? ¿15? ¿Ya? Ah, ok, gracias.